Hay películas que nacen de una idea original, otras pues, de una novela, de un cómic, de un videojuego. Luego hay otras películas que están basadas en un juego de mesa, en concreto el juego de hundir la flota. Sí, estoy hablando de Battleship, la película del año 2012 protagonizada por Taylor Kitsch, Rihanna y bueno, otros muchos. Película dirigida por Peter Berg, un Peter Berg que a mí en lo personal, bueno, me parece interesante siempre todo lo que tiene que darnos, ¿no? Todas sus películas, pues siempre estoy pendiente, pues estrena alguna, porque es un director que me gusta. Y esta película creo que es uno de los mayores ejemplos de lo que es el cine blockbuster sin ningún tipo de complejo, tanto para bien como para mal, obviamente. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoilers por si acaso no lo has visto y te llama el sonido poder verla. Antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita pues para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Para entender Battleship hay que situarse en la época en la que se estrenó. Una época donde Hollywood andaba adaptando juguetes en sí, como por ejemplo Transformers, G.I. Joe, ese tipo de cosas. También adaptando parques temáticos o zonas de parques temáticos como Piratas del Caribe. Y que también ahora iba a adaptar juegos de mesa, como Battleship. La lógica en sí creo que también es bastante simple, ¿no? Si la marca es conocida, si el juego es conocido, la película en sí debería vender bastante. Y Battleship se concibe como una película de acción naval, ciencia ficción, espectáculo militar y explosiones a una escala increíble. Obviamente con un tono en el que todo es bastante serio, todo es bastante grande, todo es bastante masivo y también un poco absurdo. La trama en sí también es bastante directa. Un día la humanidad envía una señal al espacio y una raza alienígena responde a este mensaje invadiendo la Tierra. Pero no invaden ni Nueva York, ni Washington, ni Los Ángeles, ni nada de eso a lo que estamos acostumbrados, sino que invaden el océano Pacífico en medio de unas obras de entrenamiento. Y ahí, cinéfilos, es donde empieza el verdadero caos. La historia en sí, como veis, pues no busca ningún tipo de profundidad filosófica, tampoco reflexiona sobre un primer contacto con otra raza, ni plantea dilemas morales. Busca en sí una sola cosa hacia el espectador: destrucción naval a lo bestia. Y eso tampoco es malo. En cuanto a los protagonistas, tenemos a Taylor Kitsch, que interpreta a Alex Hopper, un tipo bastante impulsivo, irresponsable y bastante inmaduro. Digamos que es el típico protagonista que empieza siendo un desastre total, aprende algún tipo de lección y acaba siendo pues el héroe, ¿no? El líder de todo esto. No hay nada de malo en todo esto, ¿no? Porque dices tú, bueno, es un desarrollo normal de un personaje, no pasa nada. El problema viene cuando ese arco, ese desarrollo está muy mal trabajado, como creo que es lo que pasa con el personaje de Taylor Kitsch, ya que creo que su evolución es demasiado rápida, demasiado poco creíble y encima se siente muy forzada por el guión. Teniendo en cuenta esto, también os digo que a mí Taylor Kitsch no me parece un actor malo ni mucho menos. De hecho, yo siempre he tenido ahí ojo visor cuando hacía muchas películas y creo que siempre es un gusto ver al bueno de Taylor, ¿no? En algún tipo de proyecto. Pero aquí parece, ¿no? Al menos por lo que a mí me da la sensación es que está muy perdido en medio de todo el espectáculo. Ahora bien, si hablamos de Taylor Kitsch, hay que hablar del otro protagonista, ¿no? De Rihanna. Y oye, hay que decirlo alto y claro, Rihanna fue uno de los mayores reclamos de esta película para llevar a la gente al cine, sin duda alguna. Y oye, sorprendentemente, hay que decirlo, no lo hace nada mal, hay que ser objetivos y no lo hace para nada mal. Rihanna interpreta a una oficial de artillería y aunque no tiene ningún tipo de profundidad dramática increíble ni nada de eso, personalmente creo que cumple de sobra, tampoco es que me estorbe en la película y encima tiene bastante presencia, bastante carisma. El problema creo que no es ella, sino el guión en sí, que no da espacio real a ningún tipo de personaje, sinceramente, ni al de Liam Neeson, ni al de Taylor Kitsch, ni al de Rihanna, a ninguno. Pero si hay algo en lo que Battleship se defiende bastante bien, es sin duda alguna su acción. Creo que las escenas de acción están muy bien coreografiadas, tienen muchísima escala y aprovechan de forma inteligente el entorno marítimo en el que se encuentran. El uso del radar, los misiles, las maniobras navales, todo está filmado con bastante claridad, todo se ve con bastante claridad. Y oye, si hay una escena así legendaria de esta película, creo que sin duda alguna la del acorazado USS Missouri, cuando vuelve al combate y se lía ahí parda. O sea, es exagerada, eso nadie se lo quita. También es imposible, eso nadie lo quita. Y es ridícula, sí, a todo eso os digo que sí. Pero también es puro cine de espectáculo y hay que entender lo que es esta película, que es cine de espectáculo. Por tanto, a mí eso me gusta. A mí eso ya me tiene.
Porque al final de eso trata esta película, de eso trata Battleship, de cine espectáculo sin pretensiones, así que ¿qué más la puedo pedir? Pero en toda historia de guerra hay dos bandos y hay que hablar del otro bando, ¿no? De los alienígenas. Unos extraterrestres que no tienen personalidad ninguna, sinceramente, son bastante grandes, son fuertes, son hostiles, pero no hay ningún tipo de trasfondo cultural, ¿no? Tampoco hay motivaciones complejas, no sé, están ahí, ¿no? O sea, cumple su función en sí, que es simplemente ser una amenaza visualmente bastante potente, pero no hay mucho más allá. Y bueno, creo que en parte aquí tampoco importa, ¿no? No importa de dónde vengan, no importa quiénes son, no importa el motivo por el que invaden el océano, eso no importa. Aquí lo único que importa no es ver cómo se revientan, cómo explotan, etcétera. O sea, las cosas como son, ¿no? No creo que ninguna persona que vaya a ver esta película esté pensando, ay, pobre alienígena, ¿qué será de él? No, lo que quiere ver es cómo le meten un tiro en la cabeza. Es que es así. Y bajo todo esto que os digo, también hay que decir que el mayor problema que tiene Battleship llega a ser su tono. Porque la película se toma demasiado en serio a sí misma, ¿no? Una trama que es bastante absurda de por sí. No abraza el humor, no se ríe de sí misma, quiere ser todo lo contrario, quiere ser épica. Eso, bajo mi punto de vista, crea una desconexión total con el espectador, como por ejemplo me pasó a mí, porque todo el mundo sabe que es una película ridícula en sí, ¿no? Y encima están actuando como si fuera, yo que sé, Independence Day, por ejemplo. Y ahí justamente creo que está el origen de tanta crítica, de tanta desconexión en sí que ha ido teniendo a lo largo de todos estos años. Aunque creo que a día de hoy es una película que se disfruta bastante, que se disfruta mucho más de lo que se disfrutó en el año 2012. Año en el que Battleship se convirtió en un fracaso total, con una crítica bastante negativa, diciéndolo suavecito, con una taquilla decepcionante y con unas pérdidas económicas brutales. Pero por otro lado, y bajo mi punto de vista, creo que con los años ha ganado cierto estatus de quizás placer culpable, ¿no? Llamémoslo así. Porque sí, no es una película cinemáticamente interesante, bonita, etcétera, no es nada de eso, pero creo que es muy honesta con lo que te va a ofrecer. Y eso a día de hoy creo que es un punto a favor. Pero como digo, Battleship no es una buena película ni mucho menos, pero tampoco creo que sea el desastre que se ha ido diciendo desde el año 2012, vamos, eso segurísimo. Es ruidosa, es exagerada y absurda, pero es que también es espectacular. Si tú como espectador estás buscando barcos, explosiones, invasiones alienígenas, etcétera, esta película es tu mierda, sin duda alguna. Pero claro, si buscas, pues yo que sé, personajes más profundos, una trama memorable y un guión inteligente, pues bueno, Battleship lógicamente no es esa película. O sea, Battleship es cine de verano, sin complejos, sin alma, pero con momentos que hay que admitirlo, son muy divertidos. Y a día de hoy, la verdad, cuando la he vuelto a ver, creo que la he disfrutado incluso más de lo que lo hice en su momento. Pero coméntame tú ahí abajo qué opinas de Battleship, ¿la has visto, no la has visto, la quieres ver? No sé, cuéntame lo que sea ahí abajo que te estoy leyendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!